Buenas, bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Tiempos Modernos. Hoy tenemos a una persona muy especial, ya iréis descubriendo por qué. Y bueno, diría yo que es una de las personas en el ámbito académico más eruditas para hablar del conflicto del Sáhara. Y bueno, sin más dilación, Alberto Maestre. Buenas, Alberto. Espérate, Alberto. Hola, buenas tardes. Buenas, Alberto, ahora sí. ¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? ¿Qué tal? También aquí, con vosotros, que siempre es un placer. Muchas gracias. Para empezar, me gustaría, bueno, que te presentaras un poco para la gente que no te conozca, ¿no? Yo he dicho que eres una de las personas más eruditas en el tema del Sáhara, porque toda la gente deberá saber que eres doctor en Historia del Sáhara. Pero eso es un breve resumen de todo lo que tienes en tu carrera académica. Bueno, realmente estoy satisfecho por esa trayectoria, porque todo empezó porque, bueno, realmente sí, estoy especializado concretamente en el Sáhara Occidental, porque mi tesis doctoral ya iba sobre la última colonia de África, sobre el Sáhara Occidental. Y a partir de aquí siempre, bueno, he investigado mucho, he escrito muchos artículos de investigación, he escrito varios libros. Y ahora tengo un proyecto que tú ya conoces también, con un nuevo libro. Hablamos de eso después. Sí, y bueno, y me he centrado mucho, yo soy historiador, sobre todo en conflictos de África, pero sobre todo me he centrado en toda mi carrera en el conflicto del Sáhara Occidental, que fue una provincia española, como sabéis, hasta el año 75. Y sí, bueno, estoy siempre al día, aunque eso hay que estar siempre constantemente investigando y leyendo, porque siempre aparecen nuevos asuntos sobre este tema, Claro, ¿no? sobre esto quería yo preguntarte, ¿no? ¿Tú Mm. cómo basaste tu investigación, digamos? Porque en esto hay una disparidad de opiniones en cuanto a los hechos históricos. Entonces, ¿cómo sostuviste tu tesis? Crisis no. Crisis No, no sé si tiene. también hay Pa- crisis, sí. Yo no, pero bueno, para, todos tenemos crisis. para llegar Sí, al, a la tesis que terminaste concluyendo. sí. Piensa que es un tema muy politizado y los historiadores, claro, también somos personas, somos seres humanos y es muy difícil y tenemos nuestra ideología, nuestro entorno que nos condiciona muchísimo, ¿no? Y claro, tenemos que ser dentro de lo que cabe muy lo máximo en parcialidad tenemos que tener muy presente, ¿no? Aquí hay unos hechos históricos que nadie puede discutir. Los hechos están ahí. Primero, África empezó el proceso, sobre todo en los años 60, empezó el proceso de descolonización a gran escala, justo en los años 60, y justo España en ese año 60 decide que no, que es una provincia y la provincializa mediante una ley. Es decir, lleva contra la corriente cuando las demás potencias ya estaban descolonizando en África y en Asia, ¿no? Luego ya se da cuenta de que no puede seguir así. Las Naciones Unidas le reclaman constantemente de la autodeterminación a este territorio no autónomo, que es lo que para las Naciones Unidas que es una colonia, ¿no? Legalmente tampoco nadie puede discutir que hasta el día de hoy el Sáhara Occidental es una colonia. Nadie lo puede discutir porque hay una lista, Naciones Unidas tiene una lista de 17 territorios no autónomos pendientes de descolonización, entre los cuales está el Sáhara Occidental. Eso está ahí. Todos los historiadores tenemos que tener siempre, trabajar con hechos. Yo me centré en mi tesis sobre todo en eso, ¿no? No apartarme de la línea de Naciones Unidas. Tenía que tener una guía y era lo que marcaba las Naciones Unidas. Luego hay sentimientos muy encontrados, ¿no? Porque ahí está la parte saharaui y luego la marroquí. Ahí el tema nacionalismo juega muy fuerte, ¿no? Y son muchos años y muchas décadas de conflicto entre dos pueblos
que genera pasiones. Entonces yo no quería caer en eso, ¿no? Yo lo que era investigar y centrarme sobre todo en el proceso este inconcluso de la descolonización del Sáhara Occidental. Y entonces, bueno, fue bastante laborioso. Muchos piensan que también recae mucha documentación en los archivos estatales españoles que no están desclasificados, ¿no? No se pueden consultar. Pero tuve también la ventaja de que es verdad que hay muchos archivos que no se pueden consultar, pero también en España, no sé si en otros países también funcionan igual, muchos responsables cuando tenían un documento oficial lo que hacían era copia y luego lo guardaban en sus archivos privados. Y eso me sirvió también para consultar documentos que, digamos, oficialmente en los archivos públicos españoles no se pueden consultar, pero en el mismo documento hay una copia en un archivo privado de una persona que había ocupado, o de varias personas que ocuparon cargos importantes en la administración del territorio, ¿no? Y eso me sirvió para empezar a indagar, ¿no? También, por ejemplo, el archivo privado de Carlos Arias Navarro, que está en un pueblo en la Robla, en la provincia de León, ahí también me sirvió para constatar el gran engaño que España infringió en todo este proceso, ¿no? Porque allá cuando, por ejemplo, la reunión famosa del ministro Solís con Hassan II en Marrakech, estaba presente el embajador Gamero, el embajador de España en Rabat, que transcribió todas las dos reuniones que tuvieron. Ahí está clarísimo que España ya tenía decidido por dónde iba a optar, a seguir en este camino, ¿no? Entonces, pues claro, ahí te das cuenta, ¿no?, de lo importante que son los archivos privados, ¿no? Porque esto, para un historiador, es muy importante. Aparte, nunca te puedes quedar con una fuente, ¿no? Porque luego también hay mucha archivo oral, ¿no? Gente, claro, han pasado muchos años y la gente a memoria te puede hacer cambiar. Nunca puedes solo coger una fuente, tienes que ir cogiendo, y eso es complicado, más este tema que genera tantas pasiones, ¿no? Y es complicado. Y tienes que siempre, bueno, tú centrarte y que no, sobre todo, que no influya, ¿no? Claro, para quien no esté al corriente, el pueblo saharaui era un pueblo nómada, ¿no? Y ahí en esos momentos surge ya el debate actualmente, el debate actual, porque desde un lado se relaciona con los sultanes marroquíes y por otro le conciernen una cierta independencia a estos, ¿no? Entonces tú te has basado en las fuentes para dilucidar un poco todo este proceso que llevó al pueblo saharaui a ser una provincia de España y al conflicto posterior que surge del no proceso de descolonización, ¿verdad? Exacto. Es evidente que las relaciones saharauis-marroquíes son dos pueblos hermanos, que comparten la misma religión, comparten el mismo idioma, aunque los saharauis tienen el hassanía, que es una derivación, pero bueno, es árabe, ¿no? Y hay muchas relaciones históricas también. Piensa que los saharauis eran nómadas, se movían, claro, las fronteras no son como las conocemos ahora, en aquella época estaba todo muy diluido, ¿no? También es verdad que ya sabemos cómo se hizo la colonización africana, ¿no? Basta con mirar un mapa de África para ver que no se respetaron ni pueblos, tribus, nada, lo hicieron todo allá, las potencias europeas a saco, perdón, pero fue así, ¿no? Eso lo que provocó es que pueblos estuvieran divididos, ¿no? Entonces, cuando empezaron las primeras independencias, eso es muy importante, los primeros estados, tanto en Addis Abeba como en el Cairo, decidieron que había que respetar esas fronteras. ¿Por qué? Porque si no se respetaban esas fronteras heredadas del colonialismo, podía provocar a la larga conflictos muy graves, muy graves. Entonces aceptaron que no, que ahora se convertían nuevos estados y respetarían estas fronteras, ¿no? Porque si no, muchos países podrían reivindicar también otros territorios que actualmente corresponden a otros estados. Entonces dijeron, no,
respetemos esas fronteras y a partir de aquí surjamos como nuevos estados. Y es lo que siempre se ha intentado procurar, porque si un estado ya no respeta las fronteras estas que heredó, esto podrá traer una cadena de muchos conflictos, pero terribles, terribles. Entonces, hay que evitar esto. Entonces, el problema es este. Sí que hay mucha afinidad en el Magreb, pero no solo entre saharauis y marroquíes, también con mauritanos, Argelia, porque en fin son magrebíes, ¿no? Y son árabes. Pero hay que intentar siempre un respeto. Nos hemos dado mundialmente unas leyes, una legalidad internacional, y las Naciones Unidas es el exponente, entonces hay que respetar esto, ¿no? Y aquí no están exigiendo nada ni imponiendo nada, simplemente es que un pueblo que tiene derecho, legalmente tiene derecho a expresarse mediante referéndum, expresarse. Y ahí puede tener dos vías, o a favor de la independencia o la integración en un país tercero, como en este caso sería Marruecos, tras la salida de Mauritania de la parte sur del Sáhara Occidental. Tras este proceso se inicia una guerra, ¿no? Que, como tú dices, concluyó en las resoluciones de la ONU. Y a mí me gustaría preguntarte, porque tú estuviste hace poco como parlamentario, como interlocutor en Naciones Unidas. Sí, como peticionario, sí, en la cuarta comisión, sí. Entonces, ¿cuál es el rol que está jugando actualmente la ONU? Sí, cada año, esta cuarta comisión de descolonización, cada año se reúne, porque lamentablemente todavía existen hoy 17 territorios no autónomos, de los cuales el Sáhara Occidental tiene el dudoso honor de ser el más extenso y más poblado de los 17. Entonces cada año se reúne para ver qué se puede hacer, porque la idea principal es que no hayan colonias, que estos ya solo quedan 17 territorios, ya ejerzan la autodeterminación, ¿no? Entonces, el papel de la ONU es complicado porque, claro, pensemos que al final está el Consejo de Seguridad y ahí está el factor de las grandes potencias que tienen asiento permanente, sobre todo Francia, que es el gran aliado de Marruecos, que siempre cualquier cosa que pueda cambiar el status quo del Sáhara Occidental, pues opone, ¿no? Aquí el problema es que hay la MINURSO, que es una misión de Naciones Unidas que lleva años allá implantada en el Sáhara Occidental, que era, como dicen sus siglas, para el referéndum del Sáhara Occidental, referéndum que todavía hoy en día no se ha producido. Entonces es complicado, porque Marruecos ahora ya está buscando una nueva estrategia que no es hacer el referéndum, sino aplicar una especie de autonomía, ¿no?, al Sáhara Occidental. Pero claro, esto contraviene todas las resoluciones, sobre todo la de la Asamblea General, que dice claramente que el Sáhara Occidental tiene derecho a aplicarse la resolución 1514, que es la de derecho a la autodeterminación. Los saharauis tienen que expresarse mediante un referéndum. Sí, perdona. Que esta autonomía que propone Marruecos es la que ha apoyado en los últimos tiempos el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, del PSOE. Exacto. Pensemos que si el Sáhara Occidental no se ha descolonizado es simplemente porque España no lo hizo cuando se había comprometido ante las Naciones Unidas. Se gastó recursos extraordinarios para hacer un censo. Pensar que era una población nómada, ¿no? Y hacer un censo de una población nómada era muy complicado, pero España lo consiguió, hizo un censo extraordinario, se gastó recursos y mucho dinero en hacer este censo, que fue incluso felicitada, ¿no? Eso fue, bueno, increíble, ¿no? Pero luego, cuando ya tenía todo este censo, al final optó por la segunda vía, que fue desentenderse de su compromiso, ¿no? Y no dañar más sus relaciones bilaterales con Marruecos, y ya pues se lavó las manos, comunicó a Naciones Unidas que abandonaba el territorio y que ya España ya no tenía nada que hacer. Pero no es verdad, porque pensar que una potencia administradora no puede ceder el territorio que controla a un tercero. Eso va contra las normas de Naciones Unidas. Entonces, ha habido varios informes de Naciones Unidas que siguen considerando a España, aunque ya no esté
físicamente en el Sáhara Occidental como potencia administradora todavía de jure, ¿no? Entonces España siempre se mantuvo hasta ahora de que sí, que había que cumplir las resoluciones de Naciones Unidas del referéndum de autodeterminación. Cuando España lo podía haber hecho, ¿no? Como he dicho antes, hizo un censo y ya estaba preparando toda la logística para que el pueblo saharaui se expresara libremente. Entonces, cuando se retiró, siguió por esta línea. Nosotros ya no lo hacemos, ya nos hemos ido, pero estamos a favor de que se cumplan las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hasta hace unos meses que Pedro Sánchez dijo, y un paso más, y dijo, no. Lo que está proponiendo Marruecos de una simple autonomía, que realmente no sabemos qué autonomía sería, pues ya está bien para solucionar el problema del Sáhara Occidental y que, por lo tanto, que el Sáhara Occidental ya sea directamente de Marruecos como una autonomía. Y entonces, ese es el paso. Tú, aparte de tener este aspecto académico, también eres, podríamos decir, una parte activista o académico empírico, lo dejamos. Sí, bueno, activista, entonces... nunca me habéis visto. Yo no, siempre lo digo, tengo amigos, como digo, en los dos bandos, de verdad que sí. Porque yo no me quiero, como no expresar, yo soy historiador y estoy con la legalidad internacional y ya está. A partir de ahí... Claro, no quieres perder esta objetividad no, ni mucho menos. Que permite la historia, ¿no? Exacto, ni mucho menos. Pero ni mucho menos. A lo que quería ir es que tú, aparte de estudiar en documentos, como has dicho, también has vivido la realidad del pueblo saharaui, ¿no? ¿Cómo viven actualmente? Sí, pues es complicado porque pensar también que, bueno, los campamentos, tú has estado, ¿no, Ricard? También, ya los has visto cómo viven allá, en la Hamada, en la zona más pobre del desierto, más inhóspita. Están muy mal, viven gracias a las ayudas internacionales, ¿no? Y lo pasan francamente mal. Llevan muchos años, aparte, cuando llegas allá por primera vez, piensas que es un campamento de refugiados y luego te das cuenta que a tantos años que viven allá ya hay unas mínimas infraestructuras, ¿no? Incluso tienen... Claro, ya han desarrollado elementos públicos. Claro, porque ya llevan pues, décadas, ¿no? Entonces, pues claro, están como obstinados allá viviendo, pero tú también los conoces, que ellos nunca pierden la esperanza, ¿no? De volver a su tierra, ¿no? Y... Claro, esta es una parte de la población saharaui, pero hay sí. Los que aún residen en el Sáhara Occidental. ¿Cuál es su situación? Sí, en el Sáhara Occidental actualmente ya sabes que hay dos zonas. La mayoritaria, que es más rica, que es controlada por Marruecos, y luego la zona controlada por el Frente Polisario. Para el Polisario las llama las zonas liberadas y para Marruecos la zona tampón, que está tras los muros, ¿no? Entonces allá hay menos población, pero también hay. En las zonas que controla Marruecos, allá pues los activistas, digamos, los que son más activistas como Sultana Jaya, pues ya lo sabes, lo pasan muy mal, ¿no? No pueden sacar una bandera saharaui, no pueden manifestarse libremente, ¿no? Porque ya sabes que la represión allá es muy dura. Luego están los que en principio están de acuerdo, son conformistas con la situación que hay, ellos van haciendo, ya no lo pasan tan mal, ¿no? Aunque también por ser saharauis también lo tienen un poco complicado, porque piensa que la zona que controla Marruecos, ahora la mayoría son que han venido población del norte, ¿no? Los colonos, ¿no? Que han venido del norte de Marruecos y del sur de Marruecos a instalarse en el Sáhara Occidental, ¿no? Y eso también ahora hace que incluso la mayoría de la población de las zonas que ocupa Marruecos sean ya de origen no saharaui, ¿no? Porque ya hay una nueva generación que han nacido allá también. Claro, entonces, ¿cómo se podría llevar a cabo unas
un referéndum, ¿no? Si el Sí, censo, este es otro de los puntos de disenso, ¿no? El censo. exacto. El censo, luego estuvo los plan B, que es el censo español, ya hay que actualizarlo, incluso con los planes que hubo en los años 90, el plan Becker 1, plan Becker 2, ya prevían también que los marroquíes que habían nacido ya, o sea, estaban instalados en el Sáhara Occidental también podían votar. Eso que tampoco, y lo aceptaron las dos partes, y aún así no se ha hecho el referéndum, ¿no? Eso falta una voluntad real para que se haga el referéndum, ¿no? Y acabar con este tema. Pero no hay voluntad real porque siempre pasa algo. Aquí, entonces, claro, piensa que también bueno, los de Polisario al final aceptaron de que los marroquíes y los que han nacido en la Sáhara, porque pensamos que desde el año 75, finales 76, a partir del 76 vinieron muchos. Estos ya realmente son de allá, porque han nacido allá, ya son varias generaciones, 2 generaciones, ¿no? Por lo menos, ya han nacido allá y se han criado allá. Y Polisario aceptó que votaran también. También el problema también está en la población de los campamentos de Tinduf. Ujú. Pues también muchos reproches que vienen por parte marroquí es que también ellos dicen que Polisario a veces infla las cifras de la población que hay en Tinduf y que muchos a lo mejor no son saharauis, que han venido de otras partes. Es que es un tema muy delicado, que no es ni blanco ni negro. Por eso es un tema que es solo de solución. La solución es fácil, porque siempre lo he dicho y en las Naciones Unidas lo dije, la solución ya está realizada, que era referéndum. Referéndum sí o referéndum sí. Luego es solo concretar estos puntos de ficción. Y eso hay que tener mucha paciencia, diálogo y ya está. Y más entre estos dos pueblos que son hermanos. Es que no. Hay muchos intereses en juego que parece que no interesa. Y a veces, yo realmente, después de vas investigando y leyendo más, a veces incluso te planteas si les interesa a los dos, ¿sabes? De que se haga el referéndum. ¿Por qué? O sea, ¿qué Pues, intereses crees que existen? ¿cómo? No te oigo bien. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Dime. ¿Qué intereses crees que existen por parte de ambos para... Mira, está claro que el marroquí no se la quiere jugar por parte marroquí. Marruecos ha invertido muchísimo dinero en las partes que ocupa del Sáhara Occidental. Ha hecho infraestructuras increíbles. También es verdad que también está consiguiendo mucho dinero con los fosfatos y el caladero de pesca, que ya sabes que es uno de los más ricos del mundo. Y yo creo que no se la quiere jugar. No se la quiere jugar de perder un referéndum y tenerse que marchar del Sáhara Occidental. Por eso, lo de la vía autonomista, para contentar, pero claro, tampoco conoce a los saharauis, que eso jamás lo aceptarán. Y más cuando tienen los saharauis la legalidad de su parte. Eso no lo aceptarán nunca. Por parte de los saharauis, bueno, del Frente Polisario, también a veces da la sensación, al menos a mí, eso, de que a veces también se han como acomodado, ¿no? Acomodado a la situación. Es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es que a veces te la da, porque a veces veo que podrían tener mecanismos, vale, que están luchando muchísimo, sobre todo a efectos legales, ¿no? Han ganado unas sentencias increíbles en la Unión Europea, en los tribunales europeos, pero les falta, no sé, más y intentar llegar a acuerdos con Marruecos. Vale, que son sus enemigos, pero también son hermanos. Y yo creo que al final tienen que sentarse a negociar de verdad. Y siempre eso de que se cumpla el referéndum y luchar por el referéndum y ya está. Pero mientras tanto se puede conseguir pues otros puntos de común, de anexo. Entonces, ¿tú crees que después de tantos años en el poder hay gente que se siente cómoda o quizá tiene ciertos beneficios no sé cómo decirlo, respectivos o de favor en Argelia? Bueno, tú ya lo sabes. Mira que estamos hablando de dos regímenes que democráticos no tienen nada, ni uno ni otro. Eso es lo que hay. Quien diga, no, es que no.
Ahí gobierna un partido único que es el Polisario. Y en Marruecos sabemos cómo va también. Así que eso está. Y hay prebendas, pues por supuesto que hay. Entonces, yo conozco a muchos saharauis que han vivido en los campamentos y se han tenido que buscar la vida y ven, bueno, pues, lo que está pasando allá y eso. Pero bueno, eso no quita de que tienen la legalidad de su parte Ujú. y que tienen que luchar por lo que tienen que luchar. Hay gente también en las dos partes, gente maravillosa. Pues yo conozco dirigentes del Polisario, también conozco gente que están en Marruecos, también son gente maravillosa, que son y tienen ganas de que se arregle este conflicto, ¿no? Y punto, es que no lo entiendo. Bueno, sí que lo entiendo porque hay muchos intereses y tal, pero eso, yo no veo a los saharauis 40 años más viviendo ahí a los campamentos Entonces tú eres refugiados. de los que piensa que hay esperanza, que esto se puede Claro, por solucionar. supuesto. Claro que hay esperanza. ¿Tú Y cómo empezaste a interesarte por este conflicto? sí, eso fue porque bueno, yo había hecho la carrera de historia hace años, entonces ya hace unos años, bueno, ya hice un máster sobre conflictos, estudios históricos y teníamos la asignatura de conflictos internacionales, ¿no? Entonces, pues un trabajito, pues, ¿sabes? Pues al Sáhara Occidental, porque yo de pequeño había ido de vacaciones, porque Mm. mi tío era militar y iba, pues varios veranos me iba al Sáhara, bueno, con mi familia allá, y yo tenía unos recuerdos maravillosos, ¿no? Piensa que yo vivía en Alemania y de repente cogíamos varios aviones y acabábamos en el Sáhara, imagínate. Pues para mí eso, mis primas nacieron allá y bueno. Y entonces pues tenía unos recuerdos. Entonces a raíz de esta asignatura en este máster pensaba, pues mira, el Sáhara. Pero el profesor Agustín Columinas, que luego fue mi tutor de tesis doctoral, bueno, de la tesina, me dijo, ostras, pues llevo tantos años haciendo esta asignatura y nadie ha hecho el Sáhara. Yo, ¿qué dices? Pero si está con la historia que tenemos en común con los saharauis, que fue una provincia. Pues no, han hecho de Kurdistán, de Palestina, pero de Sáhara. Y eso me dio de pensar, que fuerte. Entonces, pues hice ya también el trabajo de máster del Sáhara y luego me di cuenta que había mucho que investigar y Agustín Columinas me convenció de que hiciera la tesis doctoral sobre este tema. Y pues, pues sí, lo haré. Y entonces, pues, por eso, que fue algo personal, pero luego vi que había tanto, que España lo ha... Porque luego he dado conferencias por toda España, sí, y muchos me dicen, incluso universitarios, ay, pues no sabíamos nada, porque España, claro, fue tan grave lo que hizo con este tema España, los gobiernos sucesivos, tanto del franquismo y luego los que vinieron, que entonces ha intentado como ocultar esta historia de los saharauis, que era una provincia, que eran españoles a todos los efectos, que España se comprometió a independizarlos, todo eso lo han borrado. Entonces, claro, es la táctica que muchas veces los historiadores lo vemos, que es borrar un tema como si no existiera y así pues ya pasa desapercibido para la población. Y claro, pero el tema existe. Y claro, luego te das cuenta, cualquiera que lea un poco y dice, ostras, pues África queda una colonia todavía, en el 2022 una colonia, y es la más grande de las 17 colonias oficiales del mundo, y es porque España no hizo lo que se comprometió. Claro, eso es muy grave, pues mejor borrarlo que no sabe del tema, ¿sabes? Es por eso, por el Claro, color. pero Dime, dime. esto también pasa actualmente, ¿no? Porque actualmente se está viviendo una guerra y existe bastante silencio al respecto, ¿no? Bueno, es una guerra de baja intensidad, Mm. las cosas como sean. Sí hay ataques muy puntuales y eso, pero claro, es todo lo que del Sáhara mejor no hablarlo para que la opinión pública no sea consciente del problema grave. Y el único problema es de que hay un pueblo que tiene el derecho reconocido legalmente a la independencia y a expresarse libremente su futuro, y que África no ha cerrado su capítulo de colonización por culpa de que todavía esta colonia existe. Entonces, pues no se habla de nada, ni de esta guerra de baja intensidad, ni de los cuando hay represiones en el Ayun ocupado, todo eso no se habla tampoco de los campamentos, de los miles de refugiados que viven en Tinduf, todo eso se intenta pasar de largo como si no fuera con España, ¿no? Y sobre todo los grandes medios de comunicación de vez en cuando no tiene más remedio y lo hablan, pero fijaros que muy poco, se habla muy poco de los saharauis, porque no interesa que se sepa la realidad.
Hay un pueblo que está ahí luchando hace décadas por su derecho y que nadie le hace caso. Pero ahí están. Siempre lo he dicho, y a los marroquíes se lo digo, bueno, ustedes mismos, pero los saharauis los conocen bien, ¿no? Pues ellos van a seguir ahí, no van a desaparecer nunca y hasta que no consigan lo que por derecho tienen reconocido, van a seguir luchando. Así que pónganse las pilas y empiezan a negociar. Claro. Empiecen por los pasos, las cosas que tienen en común, porque tienen cosas en común. Empiecen por ahí poco a poco, ya está. Sin embargo, a pesar de este silencio, ¿no? En la comunidad, en la sociedad española y aquí en Cataluña, en nosotros, ahora vamos a hablar un poco, hacer un poco de publi, ¿no? Hemos podido conocer y ver que la población civil está muy implicada. Existen muchos movimientos sociales, mucha gente activista y hemos conocido proyectos muy interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo, Alberto, desde hace más de un año y medio? Sí, ya poco a poco se ve la luz, menos mal, ¿eh? Poco a poco. Pues mira, estamos haciendo un libro, un fotolibro, los dos, sobre los saharauis y que viven en Cataluña y también sobre la sociedad civil catalana que los está ayudando de una manera increíble, ¿no? Sin ningún interés. Y bueno, estamos entrevistando a personas maravillosas, gente que ha hecho asociaciones, que está ayudando a los campamentos, ayudando a las víctimas de las minas. Bueno, es increíble. Y yo creo que, bueno, va a quedar muy bien, ¿no? Sobre todo con tus fotos. Bueno, No, es un proyecto muy bonito, sobre todo con la gente que está tan ilusionada. Cuando los ves, dices, oh. Y realmente te das cuenta que lo que decía antes, que los saharauis ahí seguirán hasta conseguirlo, ¿no? Y tienen el respaldo y la simpatía de toda la mayoría de la sociedad civil catalana, bueno, y española, ¿no? Y eso se ve, se detecta, ¿no? Y eso es un logro, un éxito que no lo que eso no lo puede conseguir ningún país a base de dinero ni de otras políticas, ¿no? Lo que han conseguido los saharauis, ¿no? Mira, imagínate, por ejemplo, cuando estuvimos allá en Naciones Unidas hace unas semanas, éramos un montón de peticionarios, ¿no? La mayoría éramos españoles, también había de Ecuador y eso. Y nos decían, es que nosotros no lo pagamos nosotros, no ir allá, tal, luchar por esto, porque tienen, claro, ya habían juristas, habían de todos los ramos, profesores de todos los ramos de la sociedad, ¿no? Y es que, claro, es que ves que es una causa tan justa y simplemente hacemos darle voz y pedir que se cumpla simplemente las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nada más, no hacemos nada malo. Y lo que estamos haciendo nosotros es lo que realmente tendría que hacer España con ellos, ¿no? Pero con que ellos no van, pues vamos nosotros. Y exponemos todo, pues todo muy basado en todo legalmente, todo históricamente. Yo como historiador, pues todo lo tengo bien sustentado, ¿no? No me invento nada, absolutamente nada. has hablado hace un momento de las minas antipersona, ¿no? Cabe decir que entre el Sáhara y Marruecos, diversas fuerzas, como fueron la marroquí, se dice que también colaboró Francia, Estados Unidos y también el Polisario, ¿no? Colocaron minas antipersona y que ha hecho que exista una franja, un muro, por el que no pueden volver a su tierra. Entonces, Exacto. ¿tú allí en los campamentos visitaste a las personas heridas de mina? No las pude visitar. Bueno, es que has Estuve en hablado... el hospital, pero fuera, no pude verlos, ¿no? Claro, has Y ya hablado de minas y me he acordado del proyecto de- este de... Bueno, una asociación de Sevilla montó digamos, una residencia bastante precaria o a su manera, o lo que se puede allí, en un campamento de refugiados, en el que se encuentran víctimas de guerra y heridos de mina, ¿no? Y entonces allí, a partir de la figura de Daja, Marta Oiz, entre otros, como la asociación ACAPS,
generaron un proyecto que me pareció súper interesante, que es el de incentivar el cooperativismo de ganadería con estas personas para que pudieran tener un proyecto de vida. O sea, hemos podido descubrir durante este tiempo proyectos que están generando una posible salida vital para personas que están mutiladas, que están heridas y que existe prácticamente un absoluto silencio respecto a su situación. Sí, lo que te decía, que todo lo que sea que suena Sáhara, hay silencio, silencio porque no interesa, pero se están haciendo unos proyectos allá increíbles gracias a estas asociaciones y personas, ¿no? Que sin ningún nada a cambio, se están ahí implicando de una manera que gracias a estas personas los saharauis pueden ir tirando dentro de lo como están, ¿no? De las circunstancias tan terribles en esos campamentos sin poder visitar a sus familiares que están detrás de los muros. Eso es, bueno, eso hay que darlo a conocer. Yo creo que este libro que estamos haciendo tú y yo, hago autopropaganda de nuestro libro, eso va a dar a conocer este trabajo tan increíble que tiene que llegar a la población, ¿no? De cómo personas sin ningún interés, cómo están luchando por ese pueblo que está ahí, que no tendría que estar ahí refugiado, porque no tendría que estar ahí, tendría que estar en su república reconocida y votada, como tenía pensado desde el principio las Naciones Unidas, pero están ahí por las circunstancias que están. Y entonces, gracias a esta gente desinteresada, pueden ir llevando una vida más o menos digna dentro de la gravedad como están, ¿no? Y es bueno, y hay que darlo a conocer sí o sí, ¿no? Y es lo que más me impactó. Yo ya conocía que había esta gente, pero hasta que empezamos las entrevistas, y es que, me quedé, bueno, todavía estoy. Claro, no te voy a preguntar qué persona o qué proyecto te ha No, parecido más interesante porque no quiero ponerte en un no, compromiso. todos. Pero en verdad, realmente son todos, porque todos tienen algo, es muy importante, todos son importantísimos, todos. Aunque parezcan algunos, no, todos son importantísimos para esta gente, ¿no? Que están ahí. Bueno, todas están en la jamada esa terrible, ¿no? Esas temperaturas bueno, Ah, ¿qué te voy a yo recuerdo el día que llegué a Tinduf, llegamos a las de madrugada en avión. Aparte de que bueno, eso es otro tema, que me metieron en una sala con policías, me registraron entero y estuvimos hasta las tantas. Nos metieron en un autobús que no tenía ventanas para llegar a los campamentos. No he pasado tanto frío en mi vida, te lo juro, Alberto. ¿A ti? ¿A ti qué es lo que más te llama o te ha llamado la atención en los campamentos? Pues cómo están organizados. Están muy bien organizados. Pues tienen un transporte ahí de microbús, ¿no? De los diferentes guajivas y están muy bien organizados a pesar de donde están, y eso me llamó mucho la atención. Yo me esperaba encontrar un campo de refugiados, pues el tipo de campo de refugiados que tenemos todos en mente, y es lo que me quedé. También la electricidad, ¿no? Las torres de electricidad que suministra a todos los campamentos. No, me sorprendió, realmente es un país dentro de un país, ¿no? A pesar de donde está, que es lo que lo, También pero, sí, claro, existe la sanidad pública, la pública. que depende básicamente de la ayuda humanitaria o prácticamente, pero Bueno, todo, es que sí. todos los campamentos dependen de eso, Pero, si no, no no, serían insostenibles, no podrían. nosotros pensamos un poco llevar a cabo este proyecto, ¿no? De dar a conocer los movimientos que existen en la sociedad civil catalana, que al final hemos conocido mucho más, porque en los últimos tiempos esta ayuda humanitaria desde España se ha reducido casi un 50% respecto a lo que se daba anteriormente. Y también es fruto de este silencio que existe. Sí, se ha reducido, pero también es verdad que el gobierno de España es el mayor donante para los campos de refugiados saharauis a nivel estatal, ¿eh? O sea, Pero el mismo el gobierno de gobierno que sí, sostiene una colonia exacto, o que por el mismo dejación de... gobierno.
el mismo gobierno que por culpa del gobierno que representa, siempre por culpa de España, están los saharauis como están, pues si España hubiera hecho lo que tenía y se había comprometido a hacer del referéndum, no existirían los campamentos de refugiados, eso para empezar, no existirían. Ese mismo gobierno, pues claro, presume de que es el mayor donante a nivel público de Europa de los campamentos de refugiados saharauis. El mismo gobierno, a lo mejor es porque tiene cargo de conciencia, Claro, no lo sé. pero es un poco, existe una diferencia, ¿no? Que desde el gobierno central se sostiene una posición y desde los ayuntamientos es desde donde básicamente se promueve, se producen estas ayudas, estos proyectos. El mismo Partido Socialista Obrero Español, en la Moncloa hace una cosa, que es decir, mimar a toda costa, aunque sea humillante, las relaciones con Marruecos, porque mira que nos han humillado. Y de otra parte, a nivel local, municipal, así, hace otra. Pero siempre se centra sobre todo en la ayuda humanitaria, ¿no? Porque también a nivel así, pronunciamiento, sí, boca pequeña dicen que sí, que los saharauis tienen derecho a la legalidad, de que voten, pero luego el gobierno de Madrid ya sabemos lo que está haciendo, apoyando ya lo que siempre ha apoyado, pero ahora ya con palabras, ¿no? De que Marruecos se quede con el Sáhara Occidental, aunque sea una autonomía, ¿no? Es chocante porque realmente lo que hablábamos antes, los saharauis tienen la simpatía, ¿no? De la mayoría de la población y eso es así. Y desde el... Siempre, dime. Perdón. No, que siempre hay simpatía también. Eso es normal, ¿no? Eso lo ves en todos los conflictos históricos. Eso siempre cuando siempre se apoya al débil, ¿no? Cuando ves al débil, siempre se apoya al débil. Y más al saharaui que había tanto en común con los españoles, ¿no? Y que eran españoles, ¿no? Y que mantienen, tú lo viste también, cómo mantienen el castellano, ¿no? En los campamentos refugiados. Allá todo está en bilingüe, las plantillas que te dan y todo está en castellano, en árabe y en castellano, ¿no? Y mira, ellos lo mantienen, cosa que las zonas ocupadas por Marruecos lo han eliminado, el castellano, pero eliminado y han impuesto el francés, cuando allá nunca se habló el francés y las ciudades como la Llull todos fueron fundados por españoles. Y ahí el gobierno de Madrid también se ha callado, ¿no? Dice, a veces dicen, por ejemplo, aquí en Cataluña, hoy el castellano está en peligro y en el Sáhara ocupado por Marruecos, si lo han eliminado y ahí te callas, porque te callas, ¿no? Si defiendes tanto el español, defiéndelo bien, ¿no? Y es así, ¿no? Y eso también es unas cosas antes que me llamó la atención, cómo han mantenido el castellano, ¿no? Como forma identitaria, ¿no? Como separada del Marruecos francés, ¿no? Y eso también es importante. Y aparte del castellano, incluso hay algunos que siguen teniendo DNI. Sí, y hay ¿no? gente que en el Sáhara Occidental o en los campamentos ya prácticamente muy pocos porque pasan los años, pero hay algunos que siguen teniendo la jubilación. Sí, claro, porque ellos cotizaron y eran españoles, claro. Es que nacieron siendo españoles. Y eso, claro, todo eso se intenta eso no divulgar o tal, pero eran así. Y luego para cuando quieren nacionalidad española, pues no se pueden acoger como otros países con nexos común con España, como son los de Latinoamérica o Filipinas, los sefarditas. Ellos no, lo tienen muy complicado. Y fueron los, digamos, de todos estos países, fueron los últimos en ser españoles, ¿no? Y eso siempre es la misma premisa, no molestar a Marruecos en este asunto. Y ahí, pues ahí lo dejo. Y desde desde el otro socio de gobierno, desde Unidas Podemos, ¿qué? O sea, porque... Dicen que no, que tal, pero bueno, están en el gobierno que ha hecho este paso, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Pero entonces, ¿por qué estás en ese gobierno? Yo no lo entiendo, ¿no? Es muy fácil. Es que a mí los populismos no... Ya sean de derecha o de izquierdas, que no... Ya sé por dónde van, ¿no? Criticas mucho, entonces, ¿qué haces ahí en ese gobierno, ¿no? Ese gobierno que ha reconocido de que Marruecos se puede quedar con el Sáhara. No, nosotros estamos en contra, pero entonces, ¿qué haces ahí? ¿Tú crees que es un tema que podría ser para romper un gobierno? Por supuesto. Es que no son coherentes, ¿no? No. Es muy fácil hablar.
y no tomar soluciones y tanto. Pero bueno, no con ese tema, con muchos temas, ¿no? Es Pero bueno, están aquí porque si no dicen, ay, luego la alternativa, bueno, pues, no sé. que hablamos incluso de derechos humanos, de vulneración de derechos humanos. Estamos hablando de Sí. personas, no de Pero estrategias mira, políticas también. a veces vale más un puesto en el Consejo de Ministros que quizás eso, ¿no? Te lo haces, ¿no? Te lo planteas, ¿no? No sé, nunca, nunca he estado ahí. No sé, porque si no, es muy fácil, sí. No, no, estamos en contra de esto, derecho. Eso, pero bueno, entonces, ¿por qué estás haciendo ahí justo en ese gobierno, no? También como si, somos republicanos. Ah, pues bueno, vaya republicanos, ¿no? En el gobierno de su majestad. Pero bueno, esos son otros temas. Pero ya los conozco. Que en medio populismo, ya te lo digo, no, que no. Bueno, Como historiador he visto muchos, ¿sabes? Y no, ya los conozco. ya vamos a ir cerrando, ¿no? Que llevamos casi una hora. Y bueno, pues para la gente que esté conectada, pues lo contamos en primicia, que este viernes organizamos un debate entre Taleb, que es un chico saharaui, y Paulino Ríos, que es un profesor universitario. Y bueno, yo te invito, si quieres venir la semana que viene, a analizar algunos clips y que nos sobre el debate y que nos cuentes un poco lo que te Encantado. parece, si unos argumentos se sostienen, si algo se contradice históricamente. Encantado. ¿Sí? Ya sabes que a vuestra disposición siempre. Vale, pues muchas gracias, Alberto. Bueno, buenas noches. Espera, y Encantado. para acabar, Ah, ¿cuándo va a salir el libro? ay, eso tú. A ver, eso. A ver, espero que ya sea antes. Bueno, antes para Navidad lo veo un poco complicado, ¿no? Ya lo tenemos hecho. Pero a ver, ahora es Ahora, tema de editorial, ¿no? cosas de despacho, que es lo, De lo más despacho. complicado. Todo es complicado, sí. Pues ya yo esperemos que para Navidad y si no para San Jordi seguro, ¿eh? Si no, bueno, Sin- habrá que moverse, ¿eh? Sí, porque es una pena que no salga, porque la gente tiene que conocer estas vivencias, esta gente tan maravillosa, ¿no? Bueno, que están luchando por una causa tan justa que se tiene que dar a conocer sí o sí, ya demasiado tiempo está esperando este libro, ¿eh? Aunque bueno, lo bueno se hace esperar, ya lo sabes, Ricardo, ¿eh? pues esperemos que sea bueno. A ver qué Seguro tal. que sí, Yo tengo seguro que ganas sí. ya. Bueno, y con los dibujos que nos ha hecho Teo Basterra, bueno, va a Están muy quedar, chulos. son chulísimos. A mí me sorprendió la facilidad que tuvo para hacerlos. Ostras, tengo que hacer yo eso y no soy capaz. No, no, yo ni loco. Pues muchas gracias, Alberto. A ti también, a vosotros. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Ahora. Pues como le iba diciendo a Alberto, este viernes vamos a organizar un debate y bueno, vamos a hacer un raid por aquí. Mira, os envío al canal de Descifrando la Guerra, que están recaudando dinero para sostener su proyecto y parece muy interesante. Y bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.